buenas tardes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en un nuevo capítulo de tu podcast favorito, Sintonía Humboldt, acá por las pantallas y el canal de Esfenisco, el canal de YouTube. Recordemos que estamos saliendo a través de YouTube y también a través de El Comunal y toda esa red de medios digitales. ¿Cómo estás, Rodri? Bien, y también a través de todos nuestros amigos que trabajan en medio ambiente en la región. Todas las agrupaciones medioambientales también nos están viendo y todas las personas que les interesa el medio ambiente. Uy, perdón. El sonido también es parte del ambiente. ¿Y a quién tenemos hoy día? Tenemos un invitado. Así es. Hoy día tenemos a un invitado potente. Seguramente si hay niños en su casa viendo este podcast también lo pueden reconocer. Quizás le ha hecho clase, ¿verdad? Y vamos a partir con la presentación. ¿A ti que te gusta hacer presentaciones formales? A mí me Yo gusta creo que hacer amerita. presentaciones. Sí, vaya a seguir en la tónica de todos los programas. Nuestro programa Sintonía Humboldt tiene el agrado de invitar a este escenario, suena bonito, a don José Luis Pizarro Cortés. Él es profesor de Estado en Biología y Ciencias Naturales y realiza clases de Ciencias Naturales también en un colegio acá en La Serena. Hizo clases en la Universidad de Aconcagua y tiene algunas cosas interesantes que vamos a comentar más ratito, que hace los jueves, viernes y sábado. Le vamos a preguntar a él mismo. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto y bienvenido. Hola Rodrigo, hola Carla, un gusto también para mí encontrarme con ustedes y poder conversar de algo que para mí es interesante y seguramente para muchas personas también lo es. Sí, aquí estamos, siempre partimos y por eso me gusta como el Rodri ahí pesca, es como un maestro de ceremonias, ¿sí? Presentando a todos los invitados. Por eso le dejo esa partecita. Partimos siempre preguntándole a nuestros invitados, en el fondo, que nos comenten quiénes son y de dónde nació esta intención de trabajar o dedicarse un poco, porque uno dedica la vida a las cosas que hace, ¿verdad? Dedicar esa parte de vida a trabajar sobre temas medioambientales relacionados con la biología también. ¿En qué minuto, por ejemplo, te diste cuenta que podías hacer clases? Que también es un trabajo diferente. Hay personas que solamente investigan o estudian muchos años, pero que cuesta un montón explicarle a otras personas las cosas que han descubierto. Sí. ¿Me repite la pregunta? Bueno, a ver, yo llegué hace muchos años a este planeta y en algún momento de colegio mi vocación creo que estaba relacionada con las ciencias sociales, con la filosofía, con la antropología, con la sociología, pero me encontré en un momento histórico donde las facultades de humanidades de las universidades chilenas estaban, digamos, sin sus profesores, mayoritariamente. Entonces tuve que preguntarme, ¿y qué hago yo? ¿Qué puedo hacer? Como proyectarme. Y entonces en ese momento surgió la palabra biología. Quiero decir que en cuarto medio yo obtuve como promedio en biología nota 4, 0, 0, 0, 0. Bueno, sin embargo, algo me tincó, intuición más que otra cosa. Y bueno, entré a la universidad y primer año, segundo año, tratando de pasar las asignaturas y en un momento determinado tuve una clase con el profesor Raúl Moreno y el tema era síntesis de proteína. Y en ese momento yo dije, no, esto es lo mío. De verdad que me enamoré de esa clase, me enamoré de cómo algo que uno ve cotidianamente, en fin, tiene una explicación en la síntesis de proteína, en cuanto allí está la base de reconocer la diversidad biológica. Y me gustó mucho y traté de tomar la carrera de una manera distinta, con mucha motivación y a partir de ese momento empecé a ir muchas veces a terreno. Cada vez que algún profesor pedía algún voluntario, yo ya estaba arriba del tronco móvil, que era el vehículo que nos movilizaba. Tuve la suerte, no sé,
de poder salir varias veces con el profesor Rodomiro Osorio, botánico, muy reconocido, muy buena persona, pero además también muy buen profesor que nos enseñó mucho. Y particularmente yo reconozco que en una infinidad de salidas a terreno que fuimos al sector de Las Cardas, donde la Universidad de Chile en ese momento tenía su campo de experimentación, aprendí mucho de él. Y bueno, después otros profesores que también me marcaron para pararme en un lugar natural y tratar de leer, ¿ya? Así como hacen los perros cuando van a cazar, ¿cierto? Tener una mirada del todo. Y creo que eso. Uno muy joven para decidir en cuarto medio qué estudiar. Sí, pero siempre hay que tomar riesgos, ¿ya? Y además, cuando uno decide mal, hay oportunidades de rehacer eso. Entonces, yo no creo que alguien se juegue la vida cuando va a dar una prueba de selección universitaria y eso. Es importante decírselo a los jóvenes. Sí, Desmitificando también no. como la educación, porque, o sea, se entiende y se sobreentiende que la educación es una de las cosas más importantes que tenemos hoy día, ¿verdad? Pero también es cierto que a veces pareciera que hay un juego, una pequeña trampilla ahí detrás entre la educación y el campo laboral, entre lo que realmente puedes hacer o puedes llegar a hacer, porque hay tantos profesionales y no siempre la vocación es lo que más mueve. Y la vocación es gran parte, yo creo, de la vida laboral, de cómo uno se planta, así como decías recién, se planta como los perritos cuando van a cazar, se plantan la vida. Y eso yo pienso que tiene harto que ver con la vocación, como decías tú, me enamoré de esto y por eso decidí Y hacerlo. la pedagogía tiene mucho en profundidad de vocación. O sea, el que es pedagogo tiene que tener una vocación gigante porque el trabajo que tienen que hacer o sea, imagínate trabajar bueno, actualmente todavía hay 40 alumnos en una sala en muchas ocasiones. Complejo y poder trasladar esa información a todos, porque quizás tú puedes manejar muy bien el tema, pero el trasladar esa información al otro y que el otro la comprenda bien, eso hace que a uno lo marquen ciertos profesores. Y por eso a veces uno toma decisiones también respecto a qué estudiar. La pedagogía y la andragogía también, que es como la pedagogía pero aplicada a las personas más adultas, que ya es cuando uno decide una carrera. Sí, bueno, yo he tenido la posibilidad de trabajar en el aula con niños incluso reemplazando en algún momento de una manera puntual a profesora de primero básico y hasta alumnos de la universidad. No sé por qué me tocó a mí esta posibilidad, pero de verdad y en todos los niveles tienen distintos dificultades, ¿ya? Pero pienso que cuando una tarea es fácil, eso no motiva mucho. Cuando la tarea es difícil, eso sí que es motivante. Y por tanto, eso hace que uno empuje las fronteras de uno mismo, ¿ya? De tal manera que haga un esfuerzo importante para poder mejorarse uno, ¿ya? Avanzar en su propio desarrollo humano y a partir de eso también poder lograr alguna influencia en quienes están a cargo de nuestra educación, ¿ya? Esa influencia uno puede hacerla de distintas maneras. Creo que tú haces algo interesante los días jueves, viernes y sábado, creo. Cuéntanos un poco qué trabajo haces en esos momentos que uno podría decir personales. Y aparte, pero claro, lo es destinas. como justo el fin de semana, como Sí. uno podría decir, la mayoría de las personas descansan, pero estás ahí realizando una gestión así como bien de hormiguita también. Sí, yo lo expliqué de la siguiente manera. Hay personas que tienen plata y tienen hobbies y pagan, digamos, por ir, no sé, al club de golf o a jugar pádel o lo que sea. Mi hobby es poder
estar en la naturaleza y compartir eso con otras personas y poder salir con otras personas, y si uno tiene algo que aportar, hacerlo. Entonces, dentro de las cosas que hago, colaboro, por ejemplo, con profesores de otros colegios. Entonces salimos a terreno, vamos al humedal o a los humedales. En el ámbito medioambiental. Claro, para reconocer el funcionamiento de esos ecosistemas, reconocer algunas especies que están allí. Poder ir al matorral desértico mediterráneo costero en la comuna de La Higuera, que es algo que a mí me importa mucho, y tengo la posibilidad de caminar, compartir con personas del lugar, que me han abierto las puertas de una manera muy generosa, y hemos estado intercambiando experiencia, conocimiento, y registrando, por ejemplo, las plantas que hay allí. Hasta ahora hemos registrado unas 130 especies, y nos faltan por registrar, digamos, determinar, porque están registradas tal vez unas 30 más, ¿ya? Así que es interesante, me gusta mucho eso. Una consulta, como trasladándome a la escuela, tú que eres profesor, ¿se habla de cambio climático en el colegio? Sí, se habla en diferentes niveles, ¿ya? En cuarto medio se habla de eso, personalmente hago clases en quinto y sexto básico, pero visito también a alumnos del tercero básico o de cuarto medio. Entonces voy a plantear o a compartir algunas cosas específicas. Por ejemplo, con tercero básico vamos a terreno. Hemos ido el viernes pasado precisamente a Yerbas Buenas, donde la familia Osorio está desarrollando un proyecto muy interesante de ecoparque. Es muy, muy interesante por la convicción, por la decisión, por el cariño que ellos están levantando este emprendimiento. Bueno, con los estudiantes estuvimos allí, ellos pudieron ver un poco el paisaje, pudieron ver que ese paisaje es posible, digamos, gracias a un suelo que se formó. Tocaron el suelo, vieron plantas, vieron cómo las plantas están asociadas. En algún momento hablaron de el atrapaniebla como el conjunto de líquenes de barba de viejo que estaban instalados en las plantas, y que en definitiva allí, ya que hay un régimen de neblina, funciona precisamente como un sistema de riego para las plantas del lugar. Sí, lo vi, creo. Es como un musgo pequeñito, ¿cierto? Claro, en este caso, mira, un líquen es una asociación de algas y hongos. Ya. Entonces, allí cada uno en sus limitaciones y cada uno en su fortaleza se comparten, se colaboran. El hongo no tiene ninguna posibilidad de hacer fotosíntesis, no tiene cloroplasto. Sin embargo, es muy bueno atrapando agua, ¿ya? Y las algas no tienen posibilidad de vivir sin agua, sin embargo tienen cloroplasto y hacen fotosíntesis. De tal manera que hay una colaboración entre ellas, una colaboración tan estrecha que se habla de mutualismo, ¿ya? No pueden ya vivir por separado. Me hace acordar a algunas personas incluso que después de mucho tiempo no pueden vivir
por separado, sí. Ya son uno, ¿ya? Reflexiones Qué sobre bonita sus relación. relaciones tóxicas a veces. No son tan positivas a veces. Ahí, en ese caso, las relaciones no son tóxicas, sino que son colaborativas y es un poco lo que nos falta a nosotros los seres humanos, ¿ya? Y a esos lugares tú vas con alumnos del establecimiento o de otros establecimientos. ¿Hay una red respecto al tema medioambiental en los establecimientos educacionales, tú que trabajas en uno? Formalmente no, Ya. pero en mi caso he tenido la posibilidad de trabajar con buenos profesores que ahora están en otros colegios y con ellos sí nos colaboramos espontáneamente, no digamos estableciendo una formalidad ni nada, sino que un poco por amistad. Bueno, Ya. pero también un poco por amistad, pero también uno tiene una responsabilidad. O sea, si en un momento determinado tengo algo de conocimiento, algo de expertise en un tema que puede ser, aunque sea menor, ¿por qué me lo guardo para mí? Sí. No tiene ningún sentido, tengo que compartirlo, ¿ya? Rabindranath Tagore dice, bueno, uno no tiene una lámpara, digamos, para esconderla debajo de la mesa, uno la tiene que poner arriba para que pueda iluminar, ¿cierto? En este caso, aunque mi lámpara sea más pequeñita que la más chiquitita de las velas, quiero ponerla al servicio de los demás. Sí, es la idea también del conocimiento, compartirlo para que se amplifique. Digamos, como, ¿qué habrá pasado? Siempre veo como memes. ¿Qué habrá pasado con esa gente que tapaba las pruebas como para que no le copiaras la tarea, cosas así? Y en realidad, claro, el conocimiento, claro, en una prueba se entiende, digamos, pero en una tarea tú dices como, ¿por qué no ayudarse? No ayudar. Y digamos, en la naturaleza vemos mucho de eso, porque vemos asociaciones que son benéficas y un montón de ejemplos, ¿verdad? De plantas, de animales incluso, que no pueden vivir separados porque, digamos, se sobreentiende de manera muy natural que somos una red y conformamos una red. Entonces, uno de esos elementos no está o está deteriorado y genera un impacto en el resto. Por supuesto. Mira, comentaba yo con una de las apoderadas que nos acompañó en esa salida a terreno, que hay cosas que no pasan en los libros. En los libros no está que te sigue un tábano, ¿ya? ¿Y cuál es la función del tábano? Esa experiencia significativa que puede tener un niño de 9 años o de 8 años que está en tercero básico, eso es único, está allí, no pasa dentro de las 4 paredes del aula. Por tanto, cuando uno piensa en educación ambiental, la educación ambiental uno lo tiene que hacer en el ambiente, ¿ya? Y si bien es cierto, me acuerdo el día viernes, estaba nublado, estaba bastante húmedo, había un 88% de humedad relativa del aire, habían 13 grados, medimos nosotros lo que estaba pasando en la atmósfera, y entonces lo estaban o no estaban, ¿ya? Pero después cuando empezó a acercarse al mediodía, empezó a subir la temperatura, empezaron a desaparecer la niebla, las nubes y eso, y por supuesto hicieron su entrada triunfal los tábanos. Entonces, bueno, Estaban arrancando todos los niños, ¿no? claro, ellos sabían que se iban a encontrar con eso y estaba dicho que ellos tenían alguna función que cumplir allí. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad que en ese territorio el próximo año hayan lluvias sobre 25 milímetros, es muy posible que haya nuevamente floración, o si no, no va a haber, ¿ya? Y para que haya floración, los tábanos tienen que hacer su trabajo, porque ellos son los polinizadores. Y son los principales polinizadores allí. De tal manera que, claro, vamos allá y cuando salgo a caminar con la familia del lugar, decimos, ya, 2 picadas por persona, porque son las hembras las que pican, ¿ya? Pero necesitan nuestras proteínas para poder hacer huevos fértiles, por ejemplo, ¿ya? Entonces,
ya colaboro. Ahí está mi brazo. Mi dosis, ahí está ya, mi parte, ya claro, cumplí. Ya cumplí. Mira, es un poco casi un meme lo que estoy diciendo, pero de verdad, a veces también cuando hablábamos de educación ambiental, nosotros es como que si tenemos el paisaje y nosotros estamos fuera del ambiente. Y nosotros somos inherentes también a ese lugar. O sea, ese lugar también es nuestro territorio, es el lugar donde habitamos. Y por tanto tenemos que interactuar con ellos y bueno, de ahí ya lo conocemos y si lo conocemos podemos tener una relación y si hay una relación podemos amar ese lugar y bueno, si lo amamos obviamente vamos a tener una actitud de protección a ese lugar. Claro, conocer como primero para poder valorar, ¿verdad? Sí. Y proteger sobre todo estos espacios. Qué importante porque en el fondo, claro, uno piensa que estamos insertos en la naturaleza, somos parte de la naturaleza, pero es pocaso lo que protegemos la naturaleza. Entonces siempre conversamos con el Rodrigo que tenemos que pasar como de un ecosistema a un ecosistema un poquitito más amplio, donde nos contemplemos parte Y también del todo. que no queden en acciones aisladas, como es lo que yo veo. Quizá hay una labor del Ministerio de Educación ahí más potente respecto a eso. Falta esa labor respecto del cambio climático o lo que comentas tú, estas salidas a terreno, porque en realidad es totalmente distinto estar en el aula, mirar un pizarrón y que te expliquen cómo un tábano poliniza. A ir al lugar, A que te conocer. pique el tábano. Sí, sí, es clave eso. Y además genera una relación con la naturaleza. Falta de eso por parte del Ministerio de... Tal vez no, ¿ya? Ya. Porque, mira, existen unas bases curriculares que vienen del año 2012 y esas bases curriculares establecen que, por ejemplo, se haga una investigación. Pero claro, muchas veces en los colegios puede haber algunas trabas o hay todo un trámite que hacer para finalmente poder acceder a una salida a terreno, ¿ya? Entonces, entre que, bueno, está el currículum, están los objetivos de aprendizaje, pero después si yo quiero salir a terreno, tengo que pensar cómo movilizar a los estudiantes, tengo que pensar cómo voy a financiar la guía, a qué lugar seguro vamos a ir, de tal manera que antes de salir con los estudiantes uno tiene que ir a verificar el lugar, ver el circuito en que se va a realizar, ver los peligros, los riesgos que hay en el sector, ver cómo vamos a controlar esos riesgos y hacer un proyecto, presentárselo al director académico del colegio, luego tenemos que enviarlo con bastante tiempo de anticipación al Ministerio de Educación. Ellos revisan y autorizan, digamos, este cambio de actividad y no hemos tenido, de verdad, nunca hemos tenido ninguna dificultad con el Ministerio. Yo nunca, entre paréntesis, llevo 44 años saliendo a terreno con distintos cursos de educación superior o de educación básica o media y de verdad que siempre ellos promueven también que esto sea de esta manera. Y bueno, después salir, llevar a cabo la guía, después hacer toda la evaluación post salida y tratar de buscar cuál es el significado de esto y de qué manera evaluar, de qué manera esto impacta a los estudiantes y eso. Y te lo pregunto porque en Chile en muchas ocasiones las acciones medioambientales que se han llevado a cabo
nacen de los jóvenes. Uno dice de los jóvenes, no solamente los universitarios, cuando uno piensa en los jóvenes, muchas veces de los jóvenes de establecimientos educacionales. De hecho, han generado cambios en leyes en Chile también a través de acciones que generan los jóvenes. Unos presidentes. Sí, podríamos, quizás si hacemos algo, estoy creando, estoy imaginando, si hacemos algo en conjunto como lo que tú haces así, desde el punto de vista no solamente medioambiental, sino también desde el punto de vista del cambio climático y de las acciones que tenemos que generar como país, si lo hacemos en conjunto a nivel regional, y estoy hablando de colegios públicos y privados, podríamos modificar ciertas cosas. Y mi pregunta, más que esa es una parte, pero mi pregunta va, ¿cuántos jóvenes están dispuestos o están atentos al tema del cambio climático ahora? No sé si tú me dices, son 45 alumnos, en realidad son poquitos los que están motivados, o la mayoría está atento. Nosotros no nos damos cuenta, nosotros no estamos en el aula. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves eso que puede ocurrir? Mira, yo ahora trabajo con niños y tangencialmente con jóvenes, ocasionalmente con cursos de enseñanza media, cuando me invitan, y ellos tienen información y están preocupados. Y uno tiene que participar con ellos a partir de una reflexión. En el colegio Serena, donde yo estoy trabajando, hay dos temas transversales para todos los cursos: el tema del agua y el tema cambio climático y biodiversidad. Entonces, te cuento, por ejemplo, en sexto básico los estudiantes están estudiando biodiversidad y cambio climático. Entonces, se encuentran con especies exóticas invasoras. Entonces están estudiando allí desde el helecho mosquito, el pez mosquito, la flor del hielo o escarcha, y están viendo eso, ¿ya? Y al mismo tiempo están trabajando en tratar de propagar flora nativa. Algunas especies, están trabajando con 3 especies de flora endémica y nativa. Están trabajando, por ejemplo, con una puya Gilmartiniae. Es una planta que se creyó extinta. 2009 fue redescubierta. Es endémica de nuestra región y particularmente al norte de La Serena hasta probablemente Chungungo, y desde en la línea de costa hasta unos 200 o 300 metros sobre el nivel del mar. El único lugar del mundo donde hay esa planta es ese lugar, es endémico, es nuestro, y ellos están arriesgando a propagarla. Están haciendo lo mismo con el lucumillo, que tiene más fama, porque el Estado ha invertido muchos recursos en la preservación de esta especie. El INEA, y particularmente 2 profesionales de INEA, Anita Sandoval y Joana, están haciendo un trabajo maravilloso respecto de esto, recorriendo los cerros. En fin, ella, de verdad, unas felicitaciones para ella, porque se la juegan, de verdad. Uno las ve en terreno, cómo juegan y cómo se la juegan, y es una maravilla verlas trabajar con alta motivación, con amor. Hay esperanza, hay esperanza. Sí, por supuesto. También, a propósito de hierbas buenas, CONAF está trabajando en reforestar, replantar algunas especies, como el palo gordo, que está en estado vulnerable, también es endémica, y está con el lucumillo propiamente tal. Bueno, volviendo,
lo que están haciendo nuestros alumnos de sexto básico, también están tratando de propagar la tara. Entre paréntesis, ayer pasé por el colegio, día jueves, pasé a dejarle un libro a una colega y se acerca Martina, un estudiante, y me dice: profesor, fuimos a regar las plantas y aparecieron 2 hojitas. ¿Y de qué? De las taras. Y esa cara de felicidad y tal es impagable. O sea, yo estoy pagado con eso, porque en algún momento les decía, esto que están haciendo ustedes, cuando sean jóvenes, recién van a ver florecer, Sí. ¿ya? Pero no pueden esperar a que sean jóvenes, ¿cierto?, de 30 años para ver cómo esta puya florece. Si una de las 100 semillas que plantaron, llega a adulto. Hay esperanza, hay esperanza. Sí, hay esperanza. Sabes que esa palabra esperanza tiene mucho sentido y me hace acordar a Byung-Chul Han, el filósofo coreano. Su última publicación tiene que ver con esto, ¿ya? Con el tema de la esperanza. Entre una sociedad que promueve el miedo, que promueve el individualismo, una sociedad, digamos, en la que tenemos claros problemas de salud mental, ¿ya? Entonces, que alguien hable de esperanza, de verdad es muy significativo. Y uno tiene que dar esperanza, o sea, Hay que ver el vaso lleno. hay que ver todo el vaso, en realidad, porque tampoco se puede ver ser optimista, porque de alguna manera, si nosotros somos optimistas, creemos que todo va a estar bien y resulta que no va a estar bien, ¿ya? La vida es impermanente, ¿ya? La vida no es para siempre, la vida individual no es para siempre. Y no siempre vamos a estar bien. A veces nos enfermamos, a veces estamos con serios problemas de salud, de pronto en nuestra familia muere alguien y las plantas del jardín a veces también se mueren. O sea, no pensemos que siempre va a estar todo bien. No, si a veces están mal. Eso es lo natural también. Es lo natural, eso es. Pero dentro de este escenario nosotros tenemos que tener esperanza, es una espera activa para tratar de generar un cambio. Y la educación ambiental tiene que ver eso, no solamente ir a un lugar y decir no corten las plantas, sino que también a ver de qué manera nosotros podemos influir para que esto lo preservemos, lo mejoremos, porque suponte en el lugar donde me gusta ir a meditar, a reflexionar, a caminar a veces con personas, pero siempre tenemos esa posibilidad de alejarnos para estar un poco solo y aprender de la naturaleza. Bueno, ahí hubo actividades en que prácticamente arrasaron con todos los carbonillos, los lucumillos, los boyenes, los palos negros, y está ahí la historia retratada en los hornos, ¿ya? En las chimeneas de los hornos. Entonces, niños de tercero básico preguntando, ¿qué es esto? Ah, es una chimenea de un horno de leña, ¿ya? ¿Y cómo? Entonces, ¿y cómo? Ah, entonces el paisaje que había aquí antes era distinto, pero se cortaron, digamos, aquellos que tenían una mayor cantidad de biomasa leñosa, en fin, y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, en este caso, la familia Osorio ha encontrado muy buenos aliados para que se pueda reforestar allí, ¿ya? Qué bonito. Y yo estoy súper contento porque en definitiva eso deberíamos hacer,
¿Ya? Qué lindo. Qué lindo todo eso, porque en realidad, y como decían recién, la esperanza es como, bueno, dicen la esperanza es lo último que se pierde, pero en realidad muchas veces es como un poco desesperanzador vivir, digamos, hoy día con algunas condiciones con las que estamos viviendo, ¿verdad? Pero es bueno recordar que cada uno también está en nuestras propias manos tomar acción. Y yo creo que eso es súper importante. Y quienes tomaron acción, vamos a ir a ver justamente un videíto de la Quinta Feria Feminista del Libro, donde además se aprovechó de premiar, estuvieron las ganadoras del concurso del archipiélago de Humboldt en 110 palabras. Así que ahí vamos a ver el videito. Hoy hemos estado aquí en la Quinta Feria del Libro Feminista, invitadas por la Red Feminista a participar, pero sobre todo para que participen las ganadoras del concurso Archipiélago de Humboldt en 110 palabras. Ellas hoy día han podido dar a conocer, dar lectura a sus cuentos, compartir las emociones, las motivaciones para escribir su sentir. Han entregado un mensaje también respecto de lo importante que es la creatividad, escribir cuentos, la narrativa, escribir poesía también, para conocernos y también para conocer lo que nos rodea. Bueno, para mí la invitación fue súper gratificante, emocionante. Estoy muy orgullosa de compartir y estar rodeada de puras mujeres que se dedican a la literatura, que les gusta crear y que les gusta expresarse a través de las palabras. Así que compartir con ellas ha sido todo un orgullo. Me siento súper feliz porque es primera vez que me invitan a una feria por ganar algo. Siento que es muy importante esta feria porque aquí se pueden expresar libremente a todas las mujeres. Me pareció una invitación bastante grata. Me permitió conocer varias editoriales y también compartir mi experiencia sobre mi premio en el cuento del concurso de la Reserva de Humboldt. Me parece extraordinario que hayamos en esta mañana acá confluido las estudiantes que presentaron sus trabajos y ganaron, y que fueron mujeres en el concurso de cuentos Archipiélago de Humboldt en 110 palabras. Así que creo que es maravilloso que la poesía y la narrativa se hayan dado la mano acá en esta feria literaria. Creo que es fundamental que exista un espacio como este, una feria feminista que ya va en su 5ª versión, y felicitar también a las organizadoras por esta maravillosa iniciativa. Hoy ahí estaba. Yo quiero además ahí un aplausito porque se pasan las chiquillas y qué bueno que fueron justamente 3 ganadoras, así 3 niñas ganadoras. Lo encuentro muy secas en realidad, porque uno además con las palabras puede describir, y es algo súper importante que también veníamos conversando con el Rodri, darle a conocer a las personas que no tienen, por ejemplo, todas las capacidades físicas para percibir el entorno donde se encuentran. Entonces, a través de los cuentos muchas veces podemos ahí utilizar, ¿verdad?, un poco el imaginario y poder llegar a esos lugares de una forma diferente. Qué bonito. Tuve la oportunidad de estar ahí y eran 3 cuentos de puras chicas jóvenes y 3 textos de poesía, 3 poetas, podríamos decir, también chicas jóvenes. Y había una chica de 10 años que tenía que fue la que ganó el primer lugar de su categoría, pero era emocionante el cuento. Cómo ella logró comprender al chungungo, y no solamente como el animalito el chungungo, sino que investigó, una chiquitita de 10 años, investigó sobre el chungungo, empezó a conocer cómo se movía, qué es lo que hacía, cómo se encuevaba, hizo toda una historia con una rapidez, con una fuerza que, ¿sabes?, que era impresionante. A mí, yo que estuve ahí escuchándola, te emocionaba. Tuvimos la oportunidad de decirle a la chica que siguiera escribiendo. O sea, qué bello poder escribir. Y es otro contacto con la naturaleza, de otra manera. Yo creo que cuando se dice eso de que uno debiera escribir algo en su vida, yo creo que todos tenemos historias maravillosas, así que uno la puede transformar en una leyenda. O en anecdotario, si quieres. Sí, y sería bonito escribirlo y dejarlo, para que
las futuras generaciones lo lean y aprendan de eso. Yo me puse muy contento ese día cuando las vi, sobre todo las chicas jóvenes, y que uno dice, porque está relacionado, el medio ambiente fue muy inteligente ahí los chiquillos del archipiélago Humboldt para generar ese vínculo entre la poesía, entre la escritura, con una poeta maravillosa que es Elena Jiménez, y jóvenes y la naturaleza. O sea, y el regalo era un viaje a la reserva. O sea, además el regalo era potente, porque hacías que estuvieran ahí, que conocieran qué es lo que ocurre en todo el sector que tenemos en la comuna de Higuera. Entonces yo aplaudo a esas chicas y ojalá que sigan, si están viendo el programa, que sigan escribiendo, que escriban toda la vida, porque muchas de ellas tenían mucha pasta, escribían muy lindo, desde la poesía hasta la leyenda. A mí me pasa que mi hija, que es de 10 años, y fui a la Reserva Hierbabuena hace poquito, hace como 2 semanas, 3 semanas, me tocó conocer y hacer el recorrido, ver esos espacios que eran como unas chimeneas, de que también me pregunto y me acordaba cuando tú lo contabas, y que le picaron los tábanos y andaba arrancando, y yo le decía lo mismo que tú, le decía, pero estás acá en la naturaleza. Es tu cuota, con le los dijiste. tábanos, Es tu cuota. Qué felicidad estar ahí. Y sabes qué, después de todas las picaduras que me dijo, sí, me picó y no sé qué, se fue feliz y aprendió y tuvo el contacto que no lo hubiera tenido en la casa. Yo creo que escribir, y por eso me pongo contento de cuando hace esa relación con la naturaleza de distintas maneras, y en este caso como las chicas con la escritura, yo creo que ya dejaste un granito de arena en la tierra. Como tú decías cuando partiste, yo llegué a este planeta, me llamó la atención cuando dijo José Luis eso. ¿Tú escribes, José Luis? ¿Te gustaría dejar un legado en escritura? Porque has hecho varias cosas que tienen que ver con la naturaleza, que es importante. ¿O ya escribiste un libro? Sí, falta por publicarlo. ¿Ya? ¿En serio? Sí, sí. Precisamente, mira, estuvimos conversando hace algunos días con las personas de Hierbabuena y le decía, ¿sabes qué? Algunas de las fotografías que tú has tomado son mejores que las mías, entonces coautoría, o sea, si en definitiva el que vaya a mi nombre es una circunstancia, ¿ya? Pero sí había que escribir, porque, mira, te cuento, voy a ir un poco atrás. Dale, no. 2016, 2017, con una consultora, tuvimos la oportunidad de realizar el proyecto de protección del Lucumillo en un concurso que se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente. Y trabajamos con 8 colegios, recorrimos desde Totorarillo hasta Chungungo, trabajamos con los colegios del lugar y bueno, en cada uno de los lugares hacíamos un levantamiento de flora para ver la relación que había del resto de la flora, acompañante del lucumillo y cómo se relacionaban, en fin. Y dentro de eso, en un momento determinado, llegamos a Hierbabuena, pedimos permiso para establecer las parcelas virtuales, para hacer el levantamiento y eso, y ahí recibimos muy buena acogida. Y tuve yo la suerte de poder conversar con uno de los patriarcas de esa estancia, don Aliro Osorio. Él falleció el año pasado y él vivió durante mucho tiempo en Arica y de pronto él dijo, me devuelvo a la tierra donde yo nací, allá quiero morir, allá quiero ser enterrado, en fin. Y en algún momento tuvimos un diálogo y después tuvimos otro diálogo y después nos encontramos dialogando, pero estaba toda, o sea, gran parte de su familia y coincidimos que la forma como está representada la flora del lugar es muy importante, ¿ya?
Y dijimos al unísono, este lugar hay que protegerlo, ¿ya? O sea, nosotros reconocemos que esta zona, Atacama y Coquimbo, es un punto caliente de biodiversidad. Y bueno, eso es así. Sin embargo, en ese lugar yo encontré que, por ejemplo, la biodiversidad entre especies, dentro de la especie, o sea, probablemente a nivel genético, está muy bien representada, ¿ya? Por ejemplo, añañucas que en los libros dice que tienen una altura hasta de 60 centímetros. La primera vez que nos llamó la atención, 1,24 m y después 1,38 m. Y Casi de mi porte. Jessica Osorio, en una medición que hizo, 1,54 m. ¿Te imaginas una ñañuca así de grande? 1,54 m. Claro. O sea, quiere decir que las condiciones que hay allí son tan excelentes Espectacular. que el genoma o, digamos, los genes Sí. que están allí en esa planta tienen la potencialidad de expresarse al máximo, ¿ya? Esa es una cosa. Después, la cantidad de especies que hay también es muy importante. Y el paisaje, o sea, es un ecosistema. Bueno, esa estancia tiene 4.000 cuadras, o sea, casi 6.000 hectáreas, y tiene cordillera de la costa, planicie litoral, y tiene la costa. Tiene la duna, la parte de atrás de la duna, es decir, la diversidad de subecosistemas allí es muy rica. De tal manera que es un lugar como para conocer. Entonces, a partir de eso se genera esta, yo diría, necesidad de contarle a los demás, mira, esto está acá, la familia ha decidido dar pasos para preservarlo, y aquí hay un testimonio. O sea, vinimos, tomamos fotografía, determinamos cuál era la especie, les preguntamos, cuando no sabíamos, les preguntamos a algún experto, y ya. Este es un registro de lo que hay. Y aquí está lo que tú planteas. Frente al cambio climático, esas especies, ¿cómo van a responder? ¿Se van a expresar mejor? ¿Se van a expresar peor? No lo sabemos, pero tenemos que dejar un registro. Es nuestra responsabilidad. Y después contarles a las personas, por ejemplo, que trabajan en paisajismo, que hacen paisaje urbano. Mira, ¿sabes qué? Escuela de Arquitectura de la ULS, mira, vamos, salgamos, está esto, ¿qué de esto podría llevarse para incorporarlo al paisaje urbano? De tal manera que nosotros podamos también conservar ese patrimonio genético. Entonces, ahí conocemos la Escuela de Arquitectura y a su directora, así que lo vamos a invitar, y tiene razón. Hay que hacer concatenaciones, hay que trabajar en conjunto de todas las... recuerdo que en una oportunidad salimos con una profesora, Sandra Godoy, ya la ubica seguramente, y instalados con el grupo, con mis colegas y con algunas personas de ahí de Yerbabuena, sentada en una roca, ella gira su cabeza, mira y dice, expresa al aire, yo la escuché, este es el paraíso. Y de verdad, ese es el paraíso. Es maravilloso. Es maravilloso, Es maravilloso. sí, realmente.
Qué lindo, qué Carlita. bueno saber también como que hay personas que valoran esto más allá de lo que uno dice, vamos a ir para allá, ¡uy, qué lindo! Es el paraíso, realmente. Yo creo que ahí es un llamado a toda la comunidad, ¿verdad? A todas las personas que nos están viendo acá en Sintonía Humboldt, a proteger también. Así que muchísimas gracias, José Luis. Así vamos ya llegando al final de nuestro programa y siempre nos pasa un poco lo mismo, que nos quedamos como un poco cortos de tiempo porque a veces da muchísimo para hablar. Con hartas Pero preguntas bueno. más. Pero fue maravillosa la conversación. Sí, sí, inspiradora también, porque yo creo que ¿quién no quiere ir ahora a conocer? Sí, Conocer para proteger. Deberíamos publicitarlo más acá en el programa Hierba Buena. Sí, sí. Porque es un lugar realmente maravilloso. Yo Está dentro agradezco haberlo conocido. del área marina Costera protegida, protegida, de de múltiples. múltiples A usos. todos nos cuesta decirlo. Sí, sí. AMSPM. Sí, así es. Y es un lugar, bueno, en realidad toda esa costa hay que protegerla, sí, sí. de Sí, todas un maneras. llamado ahí a la cámara directa para invitar quizás a jóvenes, ¿verdad? Y no tan jóvenes, ¿por qué no? A jóvenes y no tan jóvenes a que protejan, conozcan y protejan entonces este santuario, por así decirlo. Voy a decir una expresión que me encanta de Rabindranath Tagore, un poeta hindú, premio Nobel por allá por el 1913. Él decía, si lo amas, el mundo se quita su careta de infinito y se hace pequeño como una canción, breve como un beso de lo eterno. Y de verdad, si nosotros conocemos, nos arriesgamos, salimos a conocer la maravillosa naturaleza que tenemos acá en nuestra región, lo vamos a amar y vamos a poder entonces tener acciones concretas de valoración y protección. Así que eso. Muchísimas Gracias, José gracias. Luis. Muchísimas Hermoso. gracias. Sí. Muchas gracias también, Rodri. Gracias, Carlita. Estuvo precioso el programa de hoy. Sí, sí. Gracias, Rodri. Gracias, Carla, por este reencuentro. Sí. Bueno, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Sintonía Humboldt. Recuerden que lo pueden ver ahí en YouTube a través del canal de Esfenisco y también en el Comunal, sí, toda su red de diarios digitales comunales. Un cariño para todos. Sí, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao. Chao.